Hola, buenos días. Mi nombre es José Guzmán. Yo soy ingeniero en informática, egresado de la UNEC aquí en Puerto Ordaz. Bueno, hoy es la primera clase Zoom de esta materia y vamos a hablar de los tipos de datos. Bien, en esta presentación tenemos 17 láminas. Vamos a ir abordando cada uno de los puntos sobre el contenido de la primera unidad y después vamos a ir viendo otras clases Zoom en los días siguientes para ir avanzando. Recuerden que ya tienen una evaluación montada allí justamente sobre este tema. Vean bien las instrucciones. Cualquier duda me preguntan por el chat o por alguno de los foros que están en el aula. Bien, vamos a empezar entonces. Bien, tenemos ahí tema, tipo de datos, mi nombre y el nombre de la materia. Bien, un pequeño resumen antes de empezar. Vemos que un dato es una representación simbólica de tipo numérica, alfanumérica, entre otros, ¿no? El dato puede variar durante el proceso de la información o mantener el mismo valor de inicio a fin. Además, el dato es considerado la materia prima del computador o de un algoritmo, ya que se requiere de este para empezar el proceso de información. Esta información fue tomada de la página de informática en ese año. Bien, entre los tipos de datos tenemos simples, numéricos y enteros. Entonces, los tipos de datos son los datos numéricos de tipo entero finito, ya sean positivos o negativos, y forman parte, no toman la parte decimal o fraccional. Un ejemplo de estos tipos de datos es el 6, el 23.456, el -234, ¿no? ¿Qué tipo de datos son? Bueno, los datos de tipo entero. Los tipos de datos dentro de la categoría simples, numéricos y los reales, en este caso, tenemos que son llamados también flotantes, son los datos numéricos de tipo fraccional o decimal, ya sea positivo o negativo. Incluye los datos numéricos enteros que contengan la parte decimal y su parte fraccional. En este caso, tenemos unos ejemplos: 0.6, 0.223.456 en su parte fraccional, menos 0.234, menos 0.45, 4 entre 7, menos 8 entre 9, son formas de decirlo, ¿no? 567.875, menos 345,0775. Bien, claro, toda esta información que estamos manejando es un prefacio a lo que tenemos que ir dominando en lo que es la teoría de la información. Entonces tenemos que dar un repaso, pues, una especie de resumen. Entonces tenemos tipos de datos simples, en este caso los alfanuméricos, son los datos que incluyen datos numéricos y alfabéticos. Los datos numéricos pierden sus propiedades matemáticas debido a que no se pueden hacer operaciones con ellos. Obviamente, no son datos de tipo alfanumérico, son letras y números, entonces no hacemos en este caso operaciones. Como ejemplo tenemos que la calle, existe una calle que se llama San Antonio, número 234. Coma, Carretera México, guión Pachuca, kilómetro 87. Entonces ya sabemos que en una cadena de datos string, los datos alfanuméricos se manejan de esa forma. Los tipos de datos simples alfanuméricos de tipo carácter, en este caso, son todos los datos que reconoce la computadora, las que incluye el teclado y el código ASCII, pero solo se usa un solo carácter para ser representado. En este caso, ejemplo, los datos numéricos son de 0 al 9, los alfanuméricos desde la A mayúscula a minúscula hasta la Z mayúscula, Z minúscula. Y todos estos caracteres especiales que vemos ahí, desde el menor que, mayor que, hasta el signo de exponente. Entonces, todo ese tipo de datos son de tipo carácter, ¿no? Es uno solo que se toma de ellos. Tenemos tipo de datos eh, dentro de los simples y alfanuméricos que son de cadena. Bien, son la sucesión de caracteres delimitados
entre comillas o apóstrofe. Vean la diferencia que hay entre cadena y alfanumérico, ¿no? Según el tipo de lenguaje de programación, son muy utilizados para mandar mensajes a usuarios que permiten la interactividad entre la máquina y el mismo usuario. Un ejemplo es, bueno, esto que vemos aquí. Vemos una dirección, vemos una fecha, que puede ser una fecha de nacimiento, puede ser el número de teléfono, un nombre, y lo que está entre comillas, entonces tenemos presentación lógica. Entonces, de esta forma es que obtenemos la cadena. Dentro de los tipos de datos simples, tenemos los lógicos. En este caso, los reconocidos como booleanos o booleans, son los que permiten tomar decisiones entre dos valores y reconocidos como datos condicionales, ¿no? En este caso tenemos como ejemplo el sí o el no cuando lo vemos en un algoritmo, el falso o verdadero, de la misma forma cuando vimos o cuando ustedes vieron pseudocódigo, diagramas de flujo y lenguajes semiformales, lenguajes de programación semiformales. Y los true o false, que es donde realmente más los vemos como un lenguaje de programación o un manejador de base de datos inclusive, ¿no? Cuando utilizamos las sentencias SQL, el lenguaje estructurado de consulta. Bien, los tipos de datos complejos tenemos los arreglos. Los arreglos son una conexión de datos finita, homogénea y ordenada de elementos. Finita es porque todo arreglo tiene un límite máximo de elementos que lo forman. Es decir, no es infinito, pues. Es homogéneo porque los elementos del arreglo son de un mismo tipo de datos. Es decir, el arreglo que tenemos, llámese vector en este caso, o matriz, todos los datos que están dentro de él son o enteros, o reales, o caracteres, o cadenas, entre otros tipos de datos, ¿no? Pero de un solo tipo de datos. La única forma de contener tipos de datos diferentes es que formemos un tipo abstracto de datos y bueno, lo manejemos como arreglo también. Pero en este caso estamos hablando de los arreglos simples. Es ordenado porque lleva una secuencia ordenada de los elementos de forma ascendente o descendente, desde la posición 0 hasta la posición finita que tengamos, que puede ser 9, 10 o 100, entre otros. Los tipos de datos complejos tenemos, los arreglos, entran los unidimensionales. Son una lista de datos variables, llamados también elementos del arreglo, de un mismo tipo, haciendo referencia con un nombre común, siendo una estructura natural para poder modelar listas de elementos iguales. Si vemos la sintaxis, ¿no? Vemos que primero va en verde el tipo de datos, en este caso vemos el ejemplo. Vemos el identificador, que en este caso es el nombre del tipo de la variable, y entre corchetes tenemos el tamaño. Si el vector es de tipo entero, le colocamos un nombre que lo podemos llamar arreglo, y el tamaño puede ser 10, es decir, que va a tener 10 posiciones. Entonces, es de esa forma como lo representamos. Entonces, el tipo de dato indica el tipo de dato o elemento a trabajar. El identificador, nombre que se le va a identificar al arreglo durante todo el programa o el algoritmo. El tamaño es la cantidad de elementos que contendrá el arreglo. Como ejemplo, tenemos esos 4 ejemplos ahí abajo. El primero es de tipo entero, el nombre es arreglo y tiene entonces el tamaño número 3. Vemos otro que se llama arreglo y es de tamaño 0, otro del arreglo es de tamaño 1 y otro arreglo de tamaño 2. Bien, si nosotros vemos aquí los tipos de datos complejos, los arreglos bidireccionales, vean lo siguiente. Este tipo de datos arreglos tienen la misma estructura que los unidimensionales, siendo finito, ordenado y homogéneo, pero cuentan con otro elemento y sirve para representar o llenar los datos de una tabla o una fila y columna, indicando la dimensión y relación. Si vemos la sintaxis allí, tenemos, igual que el unidimensional, tenemos el tipo de datos. De la misma forma tenemos el identificador o el nombre, en este caso del arreglo. Tenemos en rojo, como lo vimos en el anterior,
el tamaño, pero en este caso, como es un arreglo bidireccional, tenemos la fila y tenemos las columnas, o sea, tenemos el tamaño de las filas y el tamaño de la columna. Recuerden que esto es finito, pero puede ser que la columna sea, como lo vemos en el ejemplo, de tamaño 3 o de tamaño 5. Si vemos las posiciones que puede tener el vector, en este caso el arreglo, que en este caso sería como una matriz, porque tenemos las filas y las columnas, tenemos la posición 0, 0, después la posición 0, 1, es decir, fila 0, columna 0, fila 0, columna 1, siguiendo el ejemplo allá abajo, fila 0, columna 2, fila 0, columna 3, fila 0, columna 4, y así, después bajamos a la columna 1 y tenemos entonces a la fila 2, disculpen, en este caso, como estamos empezando en 0, sería la fila 1, columna 0, y así sucesivamente hasta que completemos el tamaño del vector, del arreglo multidimensional en este caso. Bien, si tenemos otro tipo de datos, son los complejos, en este caso las estructuras. Eso es lo que le estaba mencionando en la primera parte cuando hablamos de que los vectores pueden manejar diferentes tipos de datos. Tenemos que crear una estructura. Entonces, una estructura de datos es una colección de variables del mismo tipo o no, organizadas de forma determinada. La unidad básica de la estructura de datos se le considera célula. Se puede asociar células con el uso de apuntadores. Un apuntador es un valor dimensional que dimensiona a una determinada célula, permitiendo que pueda acceder a ella. Vean en este caso que las estructuras también manejan apuntadores. Ya sabemos que los apuntadores, bueno, manejan diferentes tipos de espacio en memoria y tenemos que darle una referencia para poder conseguir el valor en la memoria, ¿no? Entonces, en este ejemplo tenemos una célula X y una célula Y. Si vemos bien ahora, hablando de los identificadores, vamos a mover aquí. Son símbolos léxicos reconocidos como palabras clave o reservadas en el lenguaje de programación o el programa que se está elaborando, ¿no? Que se está haciendo en este momento. Estos ya no pueden utilizarse para referirse a otro tipo de entidades como en las variables o constantes. En algunos lenguajes de programación se debe considerar los siguientes puntos al usar los identificadores. Vean bien, las mayúsculas y minúsculas las tratan de forma diferente. Es decir, es importante el manejo de las mayúsculas o minúsculas. No debe usar más de 32 caracteres para crear un identificador, que ya sería como algo exagerado. Normalmente nosotros le damos un nombre a la variable para hacer la misma referencia. En este caso, si hablamos de una suma, ¿verdad? Si vamos a hacer una suma, bueno, el identificador de nosotros es una suma, no le vamos a colocar de nombre multiplicación. Pero no podemos colocar un nombre como esta variable va a guardar la suma de dos números. No, no debemos hacer eso. Debemos ser resumidos. Bien. No debe usar palabras reservadas en la biblioteca del programa. Claro, todo lenguaje de programación tiene palabras reservadas. Supónganse ustedes, en el caso de Pascal, hay una palabra reservada que se llama program, ¿no? Por decir algo. En el caso de cualquier lenguaje de programación, la palabra else o de lo contrario, o si no, ¿no? No podemos utilizarla para hacer referencia a un identificador. En este caso tendríamos que colocarle un número o uno de los caracteres especiales piso para darle otra connotación. Porque si no, el lenguaje de programación, cuando haga su análisis, va a detectar que hay una palabra reservada señalada como identificador y ya sería un error. Y el primer carácter de un identificador debe ser una letra o subrayado. Bien, los identificadores tenemos como ejemplo eh, los que son y los que no son, ¿no? Un identificador correcto, si vemos del lado izquierdo de la tabla, tenemos la palabra contador, vean que tiene una C mayúscula, prueba 23, alto piso o underscore balance, pago underscore por hora, nombre piso del piso alumno,
Entonces, de esta forma estaríamos haciendo buena referencia al uso de los identificadores. El uso incorrecto es esto, lo que vemos señalado en rojo, ya estaríamos viendo que hay algo malo allí. En este caso, no podemos empezar un identificador con un número. El identificador no podemos utilizar ese símbolo de exclamación. El identificador no podemos usar los 3 puntos. No podemos utilizar como identificador un operador aritmético. Y no podemos utilizar un identificador dándole espacio entre las palabras. Entonces, vean los caracteres que no se deben usar, en este caso no deben usar más de 32 caracteres, pues, entre todos los caracteres que tenemos. Bien, avanzamos a un punto que es importante, las variables, ¿no? Y en su concepto tenemos que son el espacio para guardar información en un espacio de memoria reservado para el programa realizado, donde se puede grabar un valor, usarlo durante su ejecución y recuperar ese valor más tarde. Ya sabemos nosotros que cuando declaramos una variable, en este caso de cualquier tipo de datos, esa variable va a tener contenido, cuando empiece la ejecución del programa, va a tener contenido cualquier valor, ¿no? Y que ese valor puede ir cambiando en el tiempo de ejecución del programa. Al final, se imprime ese valor o se utiliza para otra fórmula o para otra operación. O simplemente se manda a imprimir, o se guarda en una nube, o se guarda en una base de datos. En este caso se guardaría en un registro, un valor o un campo de una base de datos que esté asignada, pues. Pero entonces la sintaxis la vemos de la siguiente forma. Vemos que primero es el tipo de datos, luego el nombre de la variable, y vean que el tipo de datos dice que, aparte, disculpen lo que está entre paréntesis, que puede, si nosotros tenemos un tipo de datos, podemos separar la variable por coma y podemos colocarle varios identificadores, es decir, otros nombres de variables, que van a corresponder a ese mismo tipo de datos. Un ejemplo es ese que vemos ahí abajo, una variable, en este caso num1, num2, num3, num3 variables de tipo entero, int. Si vemos la de abajo, es una variable tipo char, en este caso non piso-alum, y una variable flotante de tipo real, pues, precio. Entonces tenemos 3 tipos de datos allí, pero en este caso en la primera tenemos 3 variables de tipo entero. Las constantes. Las constantes son valores fijos que el programa no puede alterar, pero que son utilizados con esos mismos valores durante todo el programa. Es decir, nosotros cuando declaramos una constante, entonces tenemos que esa constante, supónganse la constante universal en matemática, pi, es 3.14, entonces nosotros, esa constante, nosotros la asignamos en esa declaración, y bueno, a lo largo del programa, ese es el valor que va a tener siempre, es decir, nunca se va a modificar. Si intentamos modificarla, el programa, cuando esté en ejecución, va a dar error. Bien, entonces si vemos la sintaxis, vemos el tipo de dato de la constante. En este caso, le colocamos el igual y le asignamos el valor. Pueden tener igual diferentes identificadores para la constante. Si vemos el ejemplo, una constante de tipo entero, num1, le asigno el valor 4, y a num2 de tipo entero también le asigno el valor 67. El que está abajo, en la constante que está en el medio, char, de tipo char, la constante de afirmación, vean que está entre comillas la letra S, y la negación, entre comillas, la letra N. La constante que está abajo, de tipo float, vean que es la que yo les mencioné al principio, pi, 3.141652, es el valor que va a tener durante toda la ejecución del programa, y el IVA dice que va a ser igual al 15%. Bien, entonces estos tipos de valores son muy importantes tenerlos en cuenta, porque si vamos a manejar un valor a lo largo de la ejecución del programa, lo mejor es declararla como una constante y no como una variable. Y supónganse ustedes que tengan un programa muy largo,
a pesar de que esté estructurado, es importante utilizar las constantes porque si en algún momento, como el caso del IVA, puede cambiar el valor a 16, a 20, a lo que esté en ese momento, ¿no? Lo que esté rigiendo en ese momento. Si el IVA lo utilizamos en varias partes del código, no es bueno hacerlo, colocar el 15 a lo largo del código y después volver a cambiar el 15 por el 20 o el otro valor que venga para el IVA, sino como una constante porque la cambiamos en un solo sitio y en todas las partes donde aparezca el IVA, bueno, podemos utilizar esa constante. La cambiamos una sola vez. La declaración de datos. Todos los tipos de datos, variables o constantes, se deben declarar antes de ser usadas por el programa, con el fin de reservar el espacio de memoria, considerando los siguientes puntos. Si vemos el tipo, el rango y la descripción, entonces, en el tipo tenemos que el carácter es de tipo char, tiene un rango de -128 hasta 127 y guarda caracteres del código ASCII. Si vemos el tipo de dato int, el entero, tiene un rango desde -32.768 hasta 32.767. Vean, entonces todo el rango y el espacio que puede tener en memoria. Usa cantidades enteras positivas o negativas no fraccionales. Sí, bueno, simplemente número entero. El punto flotante o el float. El rango desde -3.4 exponencial -38 hasta 3.4 con su exponente hasta 38. Vean todos los caracteres que maneja en ese rango. Usa cantidades fraccionadas positivas y negativas con hasta 38 dígitos después del punto decimal, ¿no? Es el exponente que estaba mencionando allí. Entonces tenemos un doble punto flotante, la variable de tipo doble, desde 1.t con e a la -308 hasta 1.7 exponente 308, es decir, que usa hasta 308 dígitos después del punto decimal. Y el sin valor, el void, ¿no? Que es nada, el rango obviamente es sin valor, ayuda a mejorar la comprobación de los tipos. Pero esto normalmente nosotros lo utilizamos cuando declaramos una función o un método para obtener un valor. Bien, como vimos allí, eh, este tema es como un prefacio a todo lo que viene de lo que es en la teoría de la información. Nosotros tenemos que conocer desde la parte más mínima de los datos hasta, bueno, cuando ya veamos estructuras y veamos otros tipos de análisis. Sin embargo, esto yo sé que lo han visto desde introducción a sistemas o introducción a la computación, cuando vieron el primer lenguaje de programación, inclusive cuando hablaban del segundo y el tercer lenguaje de programación, y en otras materias que pudieron haber visto también. Es importante tener todo esto claro para poder, bueno, entrar en análisis un poquito más profundo. Bien, cualquier duda, les pido por favor que escriban por el chat, escriban por el foro, yo les respondo. Y si hay una duda que no se entiende, obviamente, por un foro o por un chat, yo la voy a aclarar en el siguiente video. Entonces, bueno, me escriben por el chat, yo siempre estoy conectado y, bueno, eso lo voy a tener en cuenta, disculpen, a la hora de responder y aclarar todas esas dudas con el siguiente tema de exposición que vamos a ver, que les voy a estar dando en el transcurso de la semana. Bien, me despido, nos vemos pronto. Esta clase la voy a grabar en YouTube.